Bueno, solución de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes de enésimo orden no homogénea. Una ecuación diferencial de este tipo se va a caracterizar básicamente por los siguientes motivos. Número uno, como ya ustedes pueden interpretar perfectamente bien, los coeficientes serán únicamente constantes del tipo real. Es decir, vamos a observar como coeficientes únicamente números. Por ejemplo, 5 menos 2 pi menos 1.000.000, etcétera, etcétera. Segundo, como es una ecuación del tipo no homogénea, aquí sí existirá la solución particular, es decir, vamos a realizar, por así decirlo, el doble de esfuerzo que en sus compañeras anteriores, porque ya no únicamente nos enfocaremos en la solución complementaria, sino también en la solución particular, y todo esto nada más a que la ecuación diferencial pues ya no estará igualada con cero. Y por último, el formato general de esta ecuación se representa de la siguiente manera, que hay que destacar, bueno, tres cosas. Primero, todo elemento en rojo es un coeficiente, el cual será un número, recuerden. Segundo, los diferenciales no están separados, están juntos. Y por último, pues ya no vamos a tener a la variable dependiente y sus n derivadas igualadas con cero. Vamos a tener una cantidad distinta de cero, que puede ser, por supuesto, un número, obviamente real, la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones y una mezcla de todo lo anterior, es decir, del número y la variable independiente. Ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes no homogénea tiene, por supuesto, una solución general. Esa solución general se va a definir mediante la suma de la solución complementaria y la suma de la solución particular. ¿Cómo generar una solución complementaria? Pues como lo hicimos anteriormente. Vamos a tomar nuestra ecuación diferencial, la igualaremos con cero, obtendremos a partir de ella un polinomio diferencial, de ese polinomio diferencial un polinomio característico asociado y de ese polinomio característico asociado unas series de raíces que van a ser sustituidas en el molde que les corresponda, con base en el hecho de que pueden ser reales y diferentes, reales y repetidas, o en su defecto complejas. En el caso de la solución particular, nosotros vamos a tener mucha más variedad. Bueno, no es tanta, pero al final de cuentas variedad, y eso se agradece. Tenemos una técnica llamada coeficientes indeterminados y una técnica llamada variación de parámetros. Sin importar cuál nosotros vayamos a elegir, aquí va a ser muy importante trabajar con la ecuación diferencial original, de preferencia ya normalizada. Ahora, hay dos técnicas. Nosotros vamos a poner mucha, pero mucha atención en variación de parámetros. Y hay un motivo muy poderoso que voy a presentarles en nuestra correspondiente pizarra. Nada más permítanme cambiar de sección y listo. Bueno, coeficientes indeterminados. Coeficientes indeterminados únicamente puede resolver ecuaciones diferenciales donde el término g de x sea una constante real, donde g de x sea un polinomio, donde g de x sea una exponencial, o en su defecto, donde g de x sea la función seno de x o coseno de x.
son los únicos términos independientes que puede tolerar coeficientes indeterminados. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ecuación diferencial en donde g de x sea un logaritmo natural, coeficientes indeterminados no sabe qué hacer. Si g de x es, por ejemplo, una función irracional, coeficientes indeterminados no sabe qué hacer. Si g de x es, por ejemplo, la función tangente, así tangente tal cual, coeficientes indeterminados no sabe qué hacer. Es un método práctico, rápido, pero sí se ve limitado fuertemente por los valores que pueda tomar g de x. ¿Qué pasa con coeficientes? ¿Qué pasa, perdón? Con variación de parámetros. A variación de parámetros literalmente le da igual a lo que sea equivalente g de x. Podemos tener la cosa más sencilla o la cosa más grotesca, pero nos va a encontrar la respuesta. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. Desafortunadamente hay un precio que pagar y ese precio es que nosotros podemos realizar integrales un tanto elaboradas o en su defecto gronskianos, determinantes, pues que no precisamente van a ser de 2 por 2, pueden ser de 5 por 5, 8 por 8, pero bueno, no hay que echarnos a, a llorar porque nosotros ya tenemos porciones de código que nos pueden facilitar la vida. Si la integral es muy compleja, se introduce a matemática, se resuelve. Si el determinante es muy grande, se introduce a matemática, se resuelve y nosotros nada más recopilamos la información. Entonces, no todo está perdido. Y así son generalmente los métodos, ¿no? Tienen cosas buenas, pero pues también tienen cosas malas. No hay como tal una técnica perfecta para el problema que ustedes gusten y manden. Entonces, variación de parámetros puede trabajar perfectamente bien con cualquier g de x. No importa si es polinomio, no importa si es logaritmo o una mezcla bastante bizarra de todas las funciones habidas y por haber. Por ello, principalmente por este motivo, vamos a priorizar variación de parámetros sobre coeficientes indeterminados. Bueno, regresamos a nuestra presentación. Como vamos a priorizar entonces esta última técnica, pasaremos a esta diapositiva de aquí. Variación de parámetros. Bueno, es un método que basado en el reemplazo de parámetros C por parámetros MX nos permitirá obtener únicamente soluciones del tipo particular para toda aquella ecuación diferencial lineal no homogénea de enésimo orden. Esta técnica, a diferencia de coeficientes indeterminados, es mucho menos estricta y esto se puede ejemplificar con lo siguiente. Primero, generalmente este método acepta o trabaja constantes reales como coeficientes, pero también esos coeficientes pueden ser variable independiente. Cuando eso suceda, es decir, tengamos coeficientes de variable independiente, las ecuaciones diferenciales serán conocidas como Cauchy-Euler. No son difíciles de resolver, solamente hay que procurar ciertas estructuras. Segundo, el término g de x, como mencionábamos hace unos momentos, literalmente puede ser cualquier cosa. Lo más horrible, lo más sencillo, puede ser g de x y aún así nosotros vamos a encontrar la solución. Variación de parámetros, al igual que coeficientes indeterminados, basa su estructura en la solución complementaria. ¿Por qué? Porque solución complementaria presenta una estructura sumamente simple sin importar el orden de la ecuación diferencial.
Aprovechando esa imagen, podemos decir que la estructura de la solución particular es un clon o una copia de la solución complementaria, porque vamos a tener cosas semejantes y cosas distintas que más adelante vamos a observar con mucho mayor detalle. Bueno, coeficientes indeterminados. ¿Cómo me permite obtener la solución particular? Bueno, pues mediante algo llamado operador anulador, que es un operador diferencial muy particular, y los polinomios característicos que ustedes ya dominan y trabajan perfectamente bien. ¿Cómo obtiene esa solución particular? Variación de parámetros, pues mediante determinantes e integrales, los cuales, repito, pues son tristemente como la piedra en el zapato que tiene esta técnica de aquí. Si nosotros podemos identificar perfectamente bien ciertos elementos y manejar procesos como el Gronskiano, cálculo de determinantes y ciertas integrales, puede ser muy, pero muy sencillo de realizar. Incluso se podría programar, ¿no? Sin ningún inconveniente. Para obtener las soluciones de este tipo de ecuaciones diferenciales referidas a un enésimo orden, va a ser muy, pero muy importante que partamos de lo más básico, que es orden 1, continuemos con lo intermedio, que es orden 2, y ya establecidos estos dos casos, podamos hacer sin ningún problema una generalización. Entonces, vamos a tomar esta ecuación de aquí, la llevaremos a nuestra pantalla. Bueno, pues ahora sí que hoy toca ponerse cómodos porque vamos a realizar muchos, pero muchos desarrollos. Son importantes porque nos permiten inferir los casos posteriores como orden 3, orden 5, etcétera, etcétera. Y ya con estas ecuaciones, pues nosotros simplemente seleccionaríamos ciertos elementos, los colocaríamos según lo requiera cierta ecuación y ya nos limitaríamos quizás en todo caso a realizar integrales. Sería prácticamente lo más complicado, pero bueno. Entonces, vamos a partir con este orden 1 y realizaremos lo siguiente. Bueno, empezaremos por el comienzo, y ese comienzo se llama solución complementaria. Para que nosotros podamos obtener esa solución complementaria, nuestra ecuación diferencial tiene que ser igualada con 0. Es decir, vamos a prescindir al momento de f de x. Bueno, dicho eso, tendríamos entonces lo siguiente. Y' más p de x que multiplica y todo esto igualado con 0. Cuando tenemos a nuestra variable dependiente y sus respectivas n derivadas igualadas a 0, es inevitable pensar en la separación de variables y la integración. Pero debido a la notación de derivadas que nosotros tenemos, hay que realizar un paso previo. Ese paso previo consiste en cambiar la notación prima por la notación de operador diferencial. Por lo tanto, tendríamos esto. Derivada de y con respecto de x más p de x por y igualado a 0. Ahora sí, este elemento podemos mandarlo sin ningún problema al costado derecho, por supuesto restando. Derivada de y con respecto de x es igual a menos p de x que multiplica y. Bueno, separación de variables, perdón, x con x, y con y. Entonces, este elemento que está multiplicando, lo pasaríamos dividiendo al costado derecho, izquierdo, perdón. El diferencial de x que está dividiendo, lo pasaríamos multiplicando al costado derecho. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente,
1 sobre y diferencial de y es igual a menos p de x diferencial de x. Bien, y con y, x con x, perfecto, integro y resolvemos. ¿Qué me queda en el costado izquierdo? Según yo, es el logaritmo natural de y más una constante C1. Esto es igual a menos integral de p de x diferencial de x más C2. Como tal, no puedo resolver esa integral de p de x, ya que pues no sé estrictamente hablando a qué resulta igual, ¿no? Entonces lo mejor es dejarla así. Lo que sí puedo modificar es la constante C1 y C2. Puedo agruparlas en una sola, que sería C sub 3, y esta C sub 3 sería equivalente a C sub 2 más C sub 1. Bueno, sustituimos esa reducción y tendríamos el logaritmo natural de y más, perdón, igual a la menos integral de p de x diferencial de x más c sub 3. Costado izquierdo, prácticamente nada más está y. Y digo prácticamente porque la está acompañando ese logaritmo natural. Puedo deshacerme de él y para ello puedo aplicar una exponencial. Obviamente a todo elemento presente en la ecuación. Por lo tanto, tendríamos la exponencial del logaritmo natural de y. Esto es igual a la exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x, que multiplica a otra exponencial elevada a c sub 3. Simplemente en esto último aproveché las propiedades de los exponenciales. Misma base, suma de exponentes, queda como exponentes multiplicados con pues su respectivo exponente. No hice nada del otro mundo, pura propiedad. Bueno, llega el momento de simplificar. Logaritmo y exponencial se anulan. Número definido elevado a un número indefinido da como resultado pues otro número indefinido que podemos llamar C sub 4. Bueno, colocamos las nuevas expresiones y tendríamos lo siguiente: y es igual a C sub 4, que estaría multiplicando a menos integral de p de x diferencial de x. Ahora, para fines de la solución complementaria, voy a dar una representación alterna de esto, que sería la siguiente. Y sub c es igual a c sub 4, que multiplica a y1, donde y1 pues es la famosa exponencial. Listo. Ahí tenemos ya nuestra respuesta final para la complementaria. Nada más la complementaria. ¿Qué toca hacer a continuación? Bueno, pues estimar la solución particular. Así que abrimos una nueva página y escribimos lo siguiente. Mencionamos que la solución particular es un clon de la complementaria. ¿Por qué decide ser un clon? Porque, como ustedes pudieron observar, la estructura es muy simple. Una y1 multiplicada por una constante arbitraria. No involucramos grandes cocientes, no involucramos operaciones complicadas, no. Prácticamente todo, de manera pues un tanto somera, se remite al producto de dos elementos. Solución particular ve eso y dice, oye, pues yo también quiero intentarlo, ¿no? Yo quiero probarlo.
Así que dice, pues, yo seré igual al producto de dos elementos, Y1 y M de X. ¿Cuál es lo semejante entre la particular y la complementaria? Y1. ¿Qué es lo diferente entre la complementaria y la particular? Pues que particular utiliza a un parámetro M de X y la complementaria utiliza una constante arbitraria llamada C. Este parámetro M de X puede tomar distintos valores. Puede ser una constante real, puede ser la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones o en su defecto, pues una mezcla de todo lo anterior. Bien, dicho lo siguiente, pues vale la pena preguntarnos lo siguiente. Solución particular, no la conocemos. De hecho, por eso la estamos buscando. Y1 la conozco, sí, la puedo obtener fácilmente de la solución complementaria. Pero M de X la conozco, la respuesta es no. Por lo tanto, mi misión en la vida va a ser precisamente determinar esa M de X, porque conociéndola y multiplicándola por Y1, yo puedo dictaminar a qué es igual la particular. Y en consecuencia, con la adición, perdón, de la solución complementaria, pues establecer a la solución general. Entonces, la misión nuestra en estos momentos es saber a qué es igual M de X, porque no puede permanecer así. ¿Cómo puedo obtener su correspondiente valor? Bueno, pues quizás sea un poco rústico el método, pero al final de cuentas es efectivo. Vamos a verificar a la solución particular como solución de la ecuación diferencial. Con los procesos algebraicos pertinentes en ese procedimiento, nosotros vamos a poder saber a qué es igual ese nuevo parámetro. Entonces, como vamos a verificar, pues necesitamos derivadas. Así que vamos a colocar aquí, verificando a solución particular o H sub P como solución de la ecuación diferencial. Ok, bueno, pues ni modo, hay que hacer la talacha aquí. Y afortunadamente es una sola derivada, ¿no? Eso se agradece. Y esa derivada puede expresarse de la siguiente manera. Y sub P' es igual a la derivada con respecto de X de Y sub P, lo cual es equivalente a la derivada con respecto de X de M por Y. Voy a quitar ahorita al momento la dependencia de X para la variable M. Esto me va a permitir, pues, no escribir tanto y, por supuesto, desarrollar de manera más rápida las ideas. Pero ya al final se les regresan, no se preocupen por ello. Bueno, M depende de X, es obvio. Y1 depende de X, pues observemos, ¿sí? Lo hace. Por lo tanto, lo que tenemos en la última expresión es ni más ni menos que la derivada de un producto, lo cual de manera genérica puede expresarse de la siguiente manera. Yp' es igual a m y1' más m' por y1. Listo. Así de fácil se expresa de manera simbólica la correspondiente derivada. ¿Qué vamos a hacer con esa derivada? Pues junto a y sub p ser sustituidas en la correspondiente ecuación diferencial de este tipo de ecuaciones. Entonces, tenemos y' más p de x por y igual a 0. Perdón. Que sería igual a f de x.
Bueno, y' ¿cuánto vale? Voy a escribirla en otro color, pues es equivalente a m por y1' más m' por y1. Bien, más p de x que multiplica ¿a quién? A y. Y en este caso y a que es equivalente pues a m por y1. Y todo eso es igual a ¿qué cosa? Pues es igual precisamente a f de x. Bien, ya sustituí mis elementos. Ahora, ¿qué voy a realizar? Voy a agrupar con relación a todo aquel término que contenga la variable m sin derivar. Es decir, que estaría reuniendo a este elemento con todo este elemento. ¿Qué me queda? Pues me va a quedar lo siguiente. Tendríamos m que multiplicaría ni más ni menos que a y1' más p de x que multiplica a y1, cerramos paréntesis, más m' por y1 igualado a f de x. Perfecto. Voy a sustituir el valor de este y este elemento nada más. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir simplificar de manera importante la ecuación. Entonces, coloquemos las equivalencias. M que multiplica a la derivada con respecto de x de y1. ¿Cuánto vale y1? Pues esa exponencial medio fea, ¿no? La cual está elevada a la menos integral de p de x diferencial de x, más p de x que multiplica precisamente a esa exponencial, y todo eso siendo sumado más m' y1 e igualado con f de x. Bien, desarrollamos esta derivada y si no me equivoco y ustedes pueden confirmarme, obtendríamos como resultado lo siguiente. Menos p de x que multiplica a esa exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x, más p de x que multiplica a esta exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x, más m' y1 igual a f de x. Bien, según yo, todo está correcto. Este elemento y este elemento se anulan porque son el mismo, pero con signo contrario. Reducimos de manera importante la ecuación y obtenemos la siguiente expresión. M' por y1 igual a f de x. Bien, solución de una ecuación diferencial. Es función, satisface y no contiene derivadas o diferenciales. Por lo tanto, esta derivada y los diferenciales que implica tienen que desaparecer. ¿Qué puedo hacer para ello? Bueno, cambiar la notación prima a notación de Leibniz, es decir, la derivada con respecto de x de m que estaría multiplicando a y1 y todo esto igualado con f de x. Bien, aunque estrictamente no tenemos igualado a nada con 0, pues sí podemos aplicar separación de variables. En un costado va a quedar todo elemento que involucre a m y en el costado derecho pues a todo elemento que involucre a x. Por lo tanto, aquí tendríamos el diferencial de m siendo igualado a 1 sobre y1, el cual multiplica a f de x, el cual también a su vez multiplica al diferencial
de X. Ya está todo separado. ¿Qué hay que hacer? Integrar. Integro costado izquierdo, integro costado derecho. Y llegamos a la siguiente relación, que sería M más C1 igual a la integral de 1 sobre Y1. No es prima aquí. Ahí corrijan esa parte. Que multiplica a f de x, diferencial de x, más una constante C2. Bueno, no sé si lo recuerden, pero cuando nosotros llegamos a trabajar en su momento soluciones particulares, mencionábamos que la constante de integración que nosotros obtengamos de las respectivas integrales no va a ser considerada. Esto no obedece a un capricho propio. El motivo para no considerar estas constantes de integración en la solución particular nada más es porque de usarlas o no estaríamos llegando al mismo resultado. Y si yo me puedo ahorrar trabajo, no incluyendo esa constante, pues qué mejor. Pero ahorita voy a considerarla hasta cierto punto para que en un proceso posterior ustedes observen que efectivamente usarla o no me permite llegar a la misma respuesta. Pero ahorita vamos a verlo más a detalle. Bueno, voy a retomar esta ecuación de aquí. La copiamos, la pegamos y continuamos. Bueno, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que C sub 3, a ver, bueno, da lo mismo, ¿no? Podemos trabajarlo así. C sub 3 sería igual a C sub 2 menos C sub 1. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial, nuestra ecuación quedaría como M es igual a la integral de E a la integral de P de X, diferencial de X, F de X, diferencial de X, más C sub 3. ¿Cómo apareció esta exponencial? Pues era Y1, solamente que al estar en el denominador, yo la tomé y la pasé al correspondiente numerador. Y obviamente esa transición implica un cambio de signo. Por ello es que ya no queda negativo aquí, sino más bien queda positivo. Bueno, ya determiné a qué es igual M. Eso debe de ponernos muy contentos, pero todavía falta algo. Hemos descubierto a M, más no a la solución particular. Para poder obtener a esa solución particular, recordemos que hay un producto de por medio, que es precisamente Y1 por M1, o en este caso nada más M. Voy a tachar momentáneamente esto. Ahorita lo retomo. Entonces, ¿cómo quedaría? Pues como E a la menos integral de P de X diferencial de X, que multiplica pues a toda esa integral, que es lo siguiente. Listo. Ahí tenemos a nuestra solución particular para una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes orden 1. Bueno, y si preguntan por la solución general, esta es muy sencilla de obtener, ya que es precisamente la complementaria más la particular. Solución complementaria, ¿cómo quedó? Según recuerdo, como C sub 4 por Y1, que es esta exponencial,
más, obviamente, la particular, que es todo esto, que ya no voy a escribir, simplemente voy a copiar y voy a pegar. Ahora sí, esto ya es la mismísima solución general. Bueno, ¿qué pasa con esa C sub 3 que yo taché? Repito, agregarla o no nos va a llevar a esta relación. No se altera absolutamente nada. Bueno, vamos a trabajarlo en una página nueva. Para ello voy a tomar esto de aquí y voy a hacer prácticamente todo lo que acabo de escribir en esta lámina. Ahí está nuestra variable m o nuestro parámetro m, incluyendo la constante de integración. Recordemos que la particular es y1 por m de x. En consecuencia, la particular sería e a la menos integral de p de x diferencial de x, que estaría multiplicando a todo esto de aquí. Realizamos los productos y obtenemos lo siguiente. Solución particular es esta exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x o la integral de e a la integral de p de x diferencial de x f de x diferencial de x más C sub 3, que estaría multiplicando a esta exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x. Sería mi nueva solución particular y todo eso entre comillas. Bueno, obtengamos a la solución general. Solución general se define como la complementaria más la particular. Entonces, tendríamos lo siguiente, solución complementaria, voy a regresar por ella, es esto de aquí, más la respectiva nueva particular, que sería toda esta expresión de aquí. ¿Qué observo de esta nueva ecuación? Bueno, que hay elementos que pueden agruparse en uno solo. Para ser más específicos, este de aquí y este de acá. Entonces, voy a tomar esta expresión y pasaré a una nueva página. Solución general, ¿a qué sería igual? Pues a C sub 4 más C sub 3 por E a la menos integral de P de X diferencial de X más todo lo que sobre. Y todo lo que sobre es estrictamente esto de aquí. Bueno, tenemos la suma de dos constantes arbitrarias. ¿Qué obtendremos como resultado? Pues otra constante arbitraria, la cual se puede denotar de la siguiente manera, como C hacia secas, que multiplica una exponencial elevada a la menos integral de p de x diferencial de x, más todo lo que sobra. Y todo lo que sobra es precisamente esto. Ahí está.
tenemos a la nueva, entre comillas, solución general. Chequemos. ¿Obtuvimos algo distinto? No, es estrictamente lo mismo. Bueno, pero es que usted aquí tiene C sub 4. Sí, pero recuerden, esos son nombres. Lo importante es que es una constante arbitraria, lo cual es precisamente este elemento. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto que acabamos de hacer al último? Es que en la solución particular no vale la pena que nosotros agreguemos las constantes de integración. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a lo mismo. Tenerlas o no me lleva al mismo camino y si me puedo ahorrar trabajo, qué mejor, ¿no? Entonces recuerden no agregar constantes arbitrarias en solución particular, no por capricho, sino porque pues realmente no tienen peso significativo en la correspondiente solución general. Bueno, pues eso sería todo, por supuesto, para nuestro orden 1. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues vamos a aumentar el nivel de complejidad y vamos a pasar con el correspondiente orden 2. Pero previamente, pues vamos a verificar que todo lo obtenido haya sido correcto. Solución complementaria con su correspondiente abreviación, solución particular de manera no explícita, proceso, solución particular de manera explícita. Estamos en lo correcto. Todo se obtuvo de manera perfecta. Orden 2. Esa es la ecuación que será nuestra punta de lanza para generar las nuevas ecuaciones en turno. Pero bueno, vamos a descansar unos 5 minutos ya que este proceso es un poquito más elaborado y requiere de toda nuestra atención. Entonces, regresamos a que son las 7:05. Gracias. Bueno, entonces continuamos. Ahí está nuestra ecuación base para este orden número 2. La vamos a tomar y la vamos a pegar en una nueva página. Ok. Bueno, de nueva cuenta, como en el caso anterior, de la importancia de hacerlo. Necesitamos primero encontrar una solución complementaria. ¿Cómo determinamos esta solución complementaria? Recuerden, vamos a tomar nuestra ecuación diferencial y la vamos a igualar con 0. ¿Cuál es el propósito de esto? Que nosotros generemos un polinomio diferencial. ¿Para qué el polinomio diferencial? Para que podamos calcular un polinomio característico asociado. ¿Qué es lo relevante de ese polinomio característico asociado? Pues las raíces. Esas raíces van a ser sustituidas en los respectivos moldes que de manera pues un tanto general pueden definirse de la siguiente manera, como C1 por Y1 más C2 por Y2. Recuerden que en una ecuación de orden 2, nosotros generamos un polinomio característico de grado 2, lo cual nos invita a obtener dos raíces y a cada raíz se le asocia un término C por E a la lambda X. No me voy a meter ahorita con, pues, el rollo de dictaminar cuánto vale esa exponencial. Se pueden quedar expresadas, repito, como Y1 y C2. Lo importante y quizás lo más relevante es que la solución complementaria sostiene esa relación. Ahora, ya que tenemos a nuestra solución complementaria, entre comillas, podemos proseguir con la solución particular. Entonces,
Solución particular se define de la siguiente manera, como M1 por Y1 más M2 por Y2. Recuerden, particular es un clon de la complementaria. Al ser un clon, tiene cosas semejantes, que son Y1 y Y2, y cosas diferentes como M1 y M2. Y1, ¿yo la conozco? Sí, se obtiene precisamente de la complementaria. Y2 la conozco también. ¿Por qué? Porque se puede obtener de la complementaria. ¿Y sub la conozco? No, porque de hecho la estamos buscando. M1 y M2 la conozco, no. Entonces, nuestra misión en la vida en estos momentos va a ser conocer a qué es igual respectivamente M1 y M2. Si yo sé a qué son iguales, estableciendo sus productos y la respectiva suma, puedo saber a qué es equivalente la solución particular en este orden 2. ¿Cómo puedo dictaminar su valor? De la misma manera que en el orden 1, tomando a la solución particular y verificándola como solución. Entonces, requerimos inevitablemente, en este caso, de muchas derivadas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más lento para que no vaya a quedar duda alguna en cuanto a su valor. Entonces, YP'. Esta se define como la derivada con respecto de X de nuestra solución particular, lo cual es equivalente a la derivada con respecto de X de precisamente M1, Y1 más M2, Y2. Recordemos que tanto M1, M2, Y1 y Y2 son dependientes de X, por lo tanto nosotros ahí vamos a tener, pues en este caso, la suma de la derivada de dos productos. Dichos resultados son los siguientes. Tendríamos M1 por Y1' más M1' por Y1 más M2 por Y2' más M2' por Y2. Esa es la primera derivada de la solución particular con respecto de X. Vamos a la segunda. La segunda derivada es equivalente a la derivada con respecto de X de YP', lo cual pues sería equivalente a la suma de la derivada de cuatro productos. Porque todo lo que ustedes pueden ver recientemente aquí está, por supuesto, en función de X. Bueno, pues hay que hacer la talacha y tendríamos entonces lo siguiente. M1 por Y1 bi'prima más M1' por Y1' más M1' por Y1' más M1 bi'prima por Y1. Esto fue nada más correspondiente a todo esto de aquí. Falta lo restante. Lo restante sería entonces lo siguiente, más M2 Y2 bi'prima más M2' por Y2' más M2' Y2' más lo que sería M2 bi'prima que multiplica, perdón, a Y2 nada más. Esa es la segunda derivada
de nuestra solución particular con respecto de X. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto y por supuesto esto, sustituirlo en la ecuación diferencial original, es decir, esto de acá. Vamos a abrir una nueva página y sustituimos la información mencionada. Dios mío, ¿qué es? Bueno, voy a copiar esto y llevarle una nueva hoja para que no haya problemas. Ahí está. Ahora sí. Nada más déjenme borrar esto de aquí. Y ya está. Para no perder secuencia. Entonces ahí está. Bueno, pues hay que sustituir. Entonces, sustituir YP bi'prima, YP prima, y por supuesto YP en nuestra ecuación diferencial original. Bien, ¿cuál era la ecuación diferencial original? Si lo recordamos, y' más p de x por y' más q de x por y todo esto igualado a f de x. Bueno, voy a tomar esto de aquí y tal cual lo voy a escribir en la pizarra para no tener que reescribirlo de nuevo. Lo voy a poner aquí unos paréntesis para denotar que son originalmente un solo elemento, más lo que sería p de x, que estaría multiplicando a y'. Vamos a regresar por y'. Entonces, esta era equivalente a lo siguiente. Copiamos, pegamos y acomodamos. Perfecto, ¿qué es lo que nos falta? Pues el término q de x, que afortunadamente es mucho más sencillo de escribir. Y bastará con que nosotros hagamos lo siguiente. Q de x que multiplica a M1 por Y1 más M2 por Y2. Y todo esto, por supuesto, igualado con f de x. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a agrupar elementos que contengan a M1 y M2 sin derivar. Es decir, serían los siguientes. Aquí tengo 1. Aquí tendría a 2. Y aquí tendría 3. Aquí tendría 1. Aquí tendría 2. Y aquí tendría 3. Lo demás estaría copiándose prácticamente intacto, ¿no? Entonces tendríamos M1 estaría multiplicando pues a Y1 bi'prima más P de X por Y1 prima más Q de X por Y1, cierro, abro paréntesis. En esta ocasión colocaremos a Y2 prima, perdón, más P de X por Y1 prima más Q de X que multiplica a Y2 y cerramos paréntesis. Y bueno, pues lo que no fue factorizado por una M1 o por un M2 se escribe literalmente igual.
Entonces tendríamos M1', Y1' más M1', Y1' más M2', Y2' más M2', Y2' más lo que sería M2', Y2 y me faltó escribir este elemento de aquí, que sería más M1', por Y1. Y bueno, pues vamos con aquello que involucre a P de X y Q de X. Entonces tendríamos lo siguiente, P de X que multiplica a M1', Y1 más M2', Y2. Lo que multiplica Q de X fue utilizado, así que no hay que reescribirlo. Ponemos nada más a F de X. Bien, llega el momento de la primer simplificación fuerte. Solución particular nace de la solución complementaria. Y esta solución complementaria nace o se obtiene de tomar a nuestra ecuación diferencial e igualarla con cero. Por lo tanto, nosotros podemos establecer con toda seguridad que Y1' más P de X por Y1' más Q de X por Y1 es igual a 0 y por supuesto Y2' más P de X por Y2' más Q de X por Y2 es también igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que este elemento de aquí se vuelve 0 y este elemento de aquí también se vuelve 0. ¿Qué sobrevive? Pues lo siguiente. O sea, a ver si me alcanza. M1', Y1' más M1', Y1' más M1', Y1 más M2', Y2' más M2', Y2' más M2', Y2 más P de X que multiplica a M1', Y1 más M2', Y2 y todo esto igualado con F de X. Eso es lo que sobrevivió gracias simplemente a un recordatorio del cómo nacen las respectivas soluciones. Bien, segunda simplificación importante. Esta se va a dar básicamente en dos movimientos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer parejitas. Voy a tomar a este elemento y lo voy a unir con este de aquí. Ahora tomaré este elemento y lo uniré con este de acá. Todo lo que no haya sido subrayado va a permanecer intacto. Voy a tomar esta ecuación para tener referencia. Y continuamos en la siguiente página. Ahí está. Primer parejita. M1', Y1' más M1', Y1. Segunda parejita, tendríamos M2', Y2 más M2', Y2'. Y lo demás se escribe igual. Más
M1', Y1', más M2', Y2', más P de X por M1', Y1, más M2', Y2, y todo esto igualado con F de X. Bien. ¿Qué es lo que tenemos entre paréntesis amarillos? Bueno, esto es inevitablemente la derivada de un producto en su forma desarrollada. ¿Qué tenemos aquí? La derivada de un producto en su forma desarrollada. ¿Me sirve tenerlas así? No, me sirve más en su forma compacta. Y esa forma compacta, pues sería lo siguiente. Derivada con respecto de X de M1', por supuesto, multiplicada por Y1, más la derivada con respecto de X de M2', multiplicada por Y2. Y lo demás se escribe exactamente igual. Ok, bueno, hemos acabado con esta segunda simplificación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos aquí es la derivada de la suma de dos funciones en su forma desarrollada. ¿Me sirve tenerla tal cual? La respuesta es no. Me conviene más tenerla en su forma compacta, y esa forma compacta sería la siguiente. La derivada con respecto de X de M1', Y1, más M2', Y2. Listo. Lo demás, como en el caso anterior, se escribe también de forma igual. Permítame quitar esto. Ahí está. Bueno, llegamos ya al resultado de la segunda simplificación. Vamos a hacer una especie de recuento de los daños y checar qué elementos pues sí son conocidos por nosotros y qué elementos no son conocidos por nosotros. Empecemos con lo siguiente. M1' la conozco, no, porque ni siquiera sé a qué es igual M1 y de hecho yo la estoy buscando. Por lo tanto, no la conozco. Y1 la conozco, sí, la puedo obtener de la solución complementaria. No le voy a poner marca. M2', la conozco, no, porque ni siquiera sé, repito, a qué es igual M2. Y de hecho, a ella también la estoy buscando. Entonces le coloco una marca. Y2 la conozco, se obtiene de la solución complementaria. Queda igual. M1', pues ya la discutimos. Coloco marca. Y1', bueno, de manera directa no, pero se puede calcular muy fácilmente. Así que voy a darla por conocida. M2' la conozco, ya lo discutimos, andamos en búsqueda de M2. Y2', de manera directa no, pero la puedo calcular sin ningún problema. Puedo dejarla como conocida. P de X, pues es un dato de entrada. M1', andamos en búsqueda de M1. Y1, ya la conozco. M2', andamos en búsqueda de M2. Y2 la conozco. Y F de X, pues también es dato de un problema. En resumen, tenemos una sola ecuación y dos incógnitas. ¿Qué tipo de sistema es eso?
Hagan sentir orgulloso a su maestro de álgebra o álgebra lineal. Dos incógnitas, una sola ecuación. ¿Qué tenemos ahí? Algo que no es lineal. Ah, eh, bueno, lineal pues habría que meternos más en otro asunto, pero no va por ahí. No, Indeterminado. Ajá, ¿y qué más? Un sistema de ecuaciones indeterminado. Ajá, ya más caliente, pero todavía no quema. Linealmente dependiente. Ah, no, ya se regresó a tibio. Tenemos un sistema compatible e indeterminado. Dos ecuaciones, digo dos incógnitas, una sola ecuación. ¿Es malo? No. Pero si nosotros estamos buscando una solución única, definitivamente con esa expresión no vamos a llegar absolutamente a nada. Todos nosotros vamos a tener la respuesta propia y si queremos homogeneizar, es decir, establecer una sola, va a ser muy, pero muy complicado para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la manera de pasar de ese sistema compatible e indeterminado a un sistema compatible y determinado. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues afortunadamente aquí la matemática nos permite realizar unas suposiciones y a partir de esas suposiciones generar ese sistema que tanto nos hace falta. ¿Cuál es la suposición? La siguiente. Tenemos que y de hecho lo voy a poner con otro color, M1' por Y1 más M2' por Y2 es igual a 0. Es una suposición que yo puedo hacer. Nada me imposibilita hacer. ¿Por qué igualarlo a 0? Bueno, porque es mucho más sencillo y práctico. Ustedes podrían igualarlo prácticamente a cualquier cosa, nada lo impide, pero bueno, piensen también si queremos trabajar mucho o queremos trabajar poco. Esa es mi suposición y de hecho le voy a colocar un nombre porque con ella y lo que yo obtenga a consecuencia de la sustitución, pues me va a permitir generar una segunda ecuación con la cual ya yo voy a poder tener a ese sistema compatible y determinado. Entonces, sustituimos alfa en esta expresión. ¿Qué es lo que genero? Pues para empezar, 0. Más M1', Y1' más M2', Y2', más P de X que multiplica a 0 y todo esto igualado con F de X. Bueno, vamos a quitarnos a esos ceros de encima. Tenemos M1', Y1' más M2', Y2' igual a F de X. Esta es la segunda ecuación que me permite generar a mi sistema compatible y determinado. Bueno, vamos a formarlo ya de manera más apropiada y quedaríamos de la siguiente manera. Entonces, nuestro sistema de ecuaciones compatible y determinado sería el siguiente. Es M1' por Y1 más M2' por Y2, todo esto igualado a 0, y además M1', Y1' más M2', Y2' igualado a F de X. Bueno, ustedes
ya por experiencia propia saben que pues es quizás más conveniente trabajar de manera alternativa a todo sistema de ecuaciones. ¿Cuál es la forma alternativa? Pues a través de matrices. Y esas matrices son 3 y se denotan y representan de la siguiente manera. Primero tenemos a la matriz de coeficientes. Son todos esos elementos que multiplican a cada una de las incógnitas. Por lo tanto, tendríamos a Y1, Y2, Y1', Y2'. Esto, repito, es nuestra matriz de coeficientes. Multiplica a la famosa matriz incógnita. Esta matriz incógnita se caracteriza, como su nombre lo indica, por contener en sus elementos a todas las incógnitas de nuestro sistema. En este caso son 2, que es M1' y M2'. Por último, tenemos a la matriz de términos independientes, la cual se expresa pues precisamente por tener en sus elementos a toda esa expresión que no está multiplicando a una incógnita. ¿Quiénes son? Pues inevitablemente 0 y f de x. Listo. Ya tenemos a nuestro sistema de ecuaciones más bonito, más presentable, más digerible. ¿Qué hay que hacer? Pues resolverlo. ¿Cómo podemos resolverlo con la información que nosotros tenemos ahí presente y hasta cierto punto de manera pues más agradable? La opción que mejor se ajusta es inevitablemente la regla de Cramer. Cramer nos permite obtener el valor de nuestras incógnitas con base en el cociente de determinantes. ¿Cuáles son? Pues serían los siguientes. Empecemos con M1'. Bueno, M1' es igual al cociente de delta M1' y delta C. ¿Quién es delta C? Bueno, pues es el determinante de la matriz de coeficientes. Por lo tanto, quedaría formado con los siguientes elementos. Y1, Y2, Y1', Y2'. ¿Se les hace conocido ese determinante? Nada más revísenlo. Tengo funciones y las derivadas de esas funciones. Gronskiano, creo. El Gronskiano. Esto es el Gronskiano. Y así lo podemos abreviar para no estar desarrollando los productos cruzados y generar expresiones más horribles. Ahí está. Eso es el Gronskiano. Vamos ahora con el segundo determinante. Delta M1'. Delta M1' es el determinante de la matriz resultante que nosotros obtenemos al cambiar la primer columna de la matriz de coeficientes por la única columna de la matriz de términos independientes. Expresado de manera analítica tendríamos lo siguiente: 0 f de x y y2 por y2'. Afortunadamente, gracias a la aparición de ese 0, nosotros podemos realizar los productos cruzados y generar una expresión más práctica para no sustituir todo ese arreglo cuadrado. ¿Qué tendríamos? 0 por y2', pues 0, menos y2 que multiplica a f de x. ¿Esto a qué es equivalente? Pues a menos y2 por f de x. Y listo. Ya la tenemos. Vamos a sustituir, obviamente, esta información y esta información. M1' es igual a menos y2
por f de x entre nuestro amigo Gronskiano. Solución de una ecuación diferencial, función satisface no derivadas o diferenciales. Por lo tanto, hay que deshacernos de esa derivada y de los posibles diferenciales que pueda tener. ¿Qué hago? Cambio la notación, paso de prima a Leibniz. Diferencial de m entre diferencial de x es igual a menos y2 f de x entre w. Diferencial de m es igual a menos y2 f de x entre w. Diferencial de x, integro en ambos costados y estaríamos llegando a la siguiente ecuación. Sería m es igual a menos integral de y2 f de x entre w diferencial de x. ¿Valdrá la pena agregar las constantes de integración? No. ¿Por qué? Porque vamos a llegar exactamente a lo mismo. Fue una de las moralejas que nos dejó precisamente el orden 1. Entonces, recuerden, no agregar constantes de integración, no porque sean malas, sino porque, pues, utilizarlas o no, da absolutamente lo mismo. ¿No? Entonces, aquí ya tengo M1. Vamos ahora con, ¿qué sería? M2'. Abro una nueva hoja. Y entonces tendríamos que M2', según Kramer, puede obtenerse mediante el cociente de dos determinantes, delta M2' y delta C. Ya sabemos a qué es delta C. Delta C es, por supuesto, el determinante de la matriz de coeficientes que puede abreviarse o resumirse en un Gronskiano. Tan fácil como es. Lo que ya no es tan fácil, entre comillas, es delta M2'. ¿A qué es igual? Bueno, pues es el determinante de la matriz resultante que nosotros obtendríamos si cambiamos, en este caso, la segunda columna por la segunda columna de la matriz de coeficientes por la única columna de la matriz de términos independiente. Por lo tanto, vamos a generar el siguiente arreglo. Aquí sería Y1, Y1', y aquí obtendríamos entonces a 0 por f de x. Listo. Bueno, de nueva cuenta, corremos con la suerte de que aparezca un 0. Eso nos permite hacer los productos cruzados y no tener que sustituir todo ese arreglo de 2 por 2 en nuestra respectiva ecuación. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría, según yo, como y1 por f de x más, menos, 0 que multiplica a y1'. Esto es 0. Delta M2' es igual a y1 por f de x. Bien, sustituimos las piezas en el rompecabezas. M2' es y1 por f de x entre w, cambio de notación, hacemos separación de variables, diferencial de M2 es igual a y1 por f de x entre w por diferencial de x. Integramos ambos costados. ¿Qué obtenemos a consecuencia de ello? M2, que es igual a la integral de y1 f de x
entre W por el diferencial de X. Listo. Agrego constantes de integración, no. Recuerden, en solución particular, al igual que en factores integrantes, las constantes no se suelen utilizar. En factores integrantes, por ejemplo, porque rompen con la igualdad, y en soluciones particulares porque agregarlas o no nos lleva a lo mismo. Bueno, ya lo dije, pero de todas maneras lo voy a escribir para que quede ahí a la disposición de todos. Entonces, en solución particular, las constantes de integración se omiten porque usarlas o no nos llevan a lo mismo. Ok, bueno, ¿hemos acabado o no? Por supuesto que no. Nada más obtuvimos M1 y M2, pero afortunadamente al ya conocer a qué son iguales, puedo multiplicarlas por su respectiva Y1 y Y2 y generar así a la solución particular para este orden número 2. Entonces, hagamos dicho producto y tendríamos entonces Y sub P, la cual se define como Y1 por M1 más Y2 por M2. Y1, bueno, podemos dejarla así ya que no la conocemos tal cual. Estaría multiplicando a la menos integral de que fue Y2, f de X, entre el Gronskiano diferencial de X, más Y2, que estaría multiplicando a la integral positiva de Y1, f de X, entre W diferencial de X. Y listo. Ya tenemos aquí las ecuaciones para nuestra solución particular referente a un orden 2, por supuesto en las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes no homogéneas. Ya acabamos. Bueno, ¿qué nos resta por hacer? Verificarlas, obviamente con lo que ya nos indica la literatura para saber si pues, metimos la pata o no metimos la pata y hacer las correcciones pertinentes. Entonces, regresamos aquí. Solución complementaria, está bien. Particular también está bien. Proceso lo seguimos creo que bastante bien. Y solución particular, bueno, ahí cambia un poco el orden de los factores, pero como es producto, no alteren absolutamente nada. Estamos en lo correcto y podemos proseguir con un mini procedimiento que les puede servir de referencia para resolver estos ejercicios referentes a un orden 2. Bueno, ¿qué pasos a seguir? Básicamente son 4 pasos. Primero, determinar la solución complementaria y dictaminar quién es Y1 y quién es Y2. Y1, todo aquello que multiplica a C1. Y2, todo eso que multiplica nada más a C2. 2, calcular el Gronskiano. Si es de 2 por 2, bueno, pues lo podemos hacer a mano. Quizás el de orden 3 también, pero si ya empieza lo feo con orden 4 en adelante, quizás lo mejor es utilizar matemática. Ya tienen las líneas de comando para saberlo hacer. Paso número 3,
normalizar la ecuación diferencial original y establecer f de x. Es muy importante normalizarla, ya que el formato general nos exige una f de x. Y f de x nada más aparece cuando todo está precisamente normalizado. Paso 4. Hay que calcular M1 y M2 con las ecuaciones que hace unos momentos obtuvimos. Y ya descubiertas, pues las multiplicamos por su respectiva Y1 y Y2 para armar así a la solución particular. Y si, bueno, nos exigen a la solución general, pues bastará con tomar a esa particular, la complementaria, y sumarlas para llegar a nuestra respuesta general. Y bueno, esto sería todo con respecto al orden 2. El día viernes estaríamos resolviendo un par de ejercicios. Ahorita ya no nos da mucho tiempo, hay que hacerlo con calma. Y veríamos las correspondientes generalizaciones para poder avanzar ya a un siguiente tema que es Laplace. Bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra sesión de hoy.